Me voy a la provincia de Córdoba, más precisamente Río Cuarto, que fue el escenario. Hoy todo el mundo habla de la reunión de gobernadores ahí en Río Cuarto, así que voy a hablar con Pablo Ferrari, el periodista de Canal 13 de Río Cuarto. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Hola Roberto, qué gusto, un placer saludarte. Gracias, hermano, muy amable, ¿eh? Bueno, hoy fueron centro de atención de todo el país en lo político, ¿no? Sí, un largo día realmente, Me imagino. Roberto. Y no solamente por eso, sino que bueno, de la mano de los gobernadores, previo a la reunión que se produjo a media mañana, antes el gobernador Puyaro convocó a más de 80 intendentes radicales de la provincia. Y después de la conferencia, todo el espectro libertario con el presidente del bloque de diputados libertarios, Gabriel Bornodroni, también aquí en Río Cuarto. De modo que hemos tenido una jornada variopinta desde lo político. Mirá vos, mirá vos. ¿Cuáles son los gobernadores que asistieron hoy? Porque eran 6 en un principio, pero terminaron siendo 3, ¿no? Cuatro en realidad. 4. Ajá. Claro. Con el Yarlora 4, claro. Está bien. Claro. Si lo contamos al gobernador Yarlora, 4. Bueno, estuvo el gobernador de la provincia de Jujuy, que fue uno de los que más lejos tuvo que viajar, Carlos Sadir, Gustavo Valdés de Corrientes y Maximiliano Puyaro de Santa Fe. No estuvo presencial, pero mandó un mensaje adhiriendo a esta convocatoria Nacho Torres, gobernador de Chubut. De Chubut, ajá, está bien. Me imagino que también ha sido un comentario de ustedes allá no solo en Río Cuarto, creo que en toda la provincia, la columna de Morales Solá, ¿no? Que apuntaba que se estaba preparando toda una estrategia para que Schiaretti pueda ser tal vez cabeza de serie en búsqueda de una asamblea legislativa, ¿no? ¿Cómo cayó eso en la provincia, Pablo? Bueno, en realidad no en los términos de Morales Solá, porque la verdad que me resulta ajena la nota, pero bueno, Juan Schiaretti encabeza el armado como candidato a diputado nacional de Córdoba. Claro. Claramente, en este turno electoral, él quiere ser la persona que encabece este movimiento. Y me parece que eso no está muy en debate. Obviamente la parte del León es lo que tiene que ver con una posible candidatura hacia futuro, digamos. De todas maneras, ya conocemos en nuestro país esbozos de construcciones federales que se quedaron en un puñado de buenas intenciones. Sin ir más lejos, recordemos a los gobernadores de antaño en la última elección, del cual participaba en el armado Sergio Massa, y a último momento terminó saltando de ese lugar para unirse a las fuerzas de lo que después sería la fuerza que lo coloca a él como candidato a presidente. De modo que quizá lo que tenemos hasta ahora es una foto, que es una buena foto. Hay un buen escenario también para que haya una tercera fuerza, porque hoy dijeron claramente, hay dos extremos, está el mileísmo y está el kirchnerismo, nosotros estamos en la mitad. Claramente ahí tienen una buena potencia para desarrollar, porque los extremos están ahí, pero bueno, habrá que ver, como aquella vieja frase de cruzar el Rubicón, ¿no? Claro. Cuando Julio César volvía a Roma para tomarla, una vez que se cruzó el Rubicón, se declaró la guerra, vamos con todo, y si realmente lo hacen, o si es una manera de negociar desde un lugar más favorable con el gobierno de Javier Milei, ¿no? Entonces lo que interpreto que la lectura que hacen ustedes allá es que esto sirvió como para mandar un mensaje al gobierno nacional y no buscando una asamblea legislativa o un número puesto para una asamblea legislativa, ¿eh? Sí, yo la verdad que prefiero ni hablar de una asamblea legislativa, porque en este país que cambia tanto y a cada rato, Sí. Me parece que es una especulación demasiado de avanzada, pero sí que hay una construcción, y que nosotros aquí, y sé que ustedes también, en definitiva tiene que haber una mirada federal, digo. Que es lo que debemos buscar todos los que vivimos en las provincias, hermano. Por supuesto. Claro. Nos pasa a los cordobeses con lo que son las retenciones, Claro. al campo, les pasa a ustedes. Digamos, el crecimiento es tan dispar en nuestro país. Sí. Ahora estamos discutiendo el tema de las universidades, pero además de eso estamos discutiendo de plata, de dinero que deja de venir al interior, a las capitales de provincia, a las ciudades del interior. Estamos. Digo, como nunca hay un uso desparejo, casi despiadado, de los fondos que se queda el gobierno nacional y que no vuelven a las provincias. ¿Y cómo no dar esa discusión? No hay forma de no darla. Hoy, la verdad, escucharlo a Valdés, gobernador de Corrientes, con todo el recorrido que tiene Valdés, y diciendo, yo voy a Buenos Aires
y me atienden funcionarios, si tengo suerte, de tercera, si no de cuarta. Digo, votes a quien le votes, pienses como pienses, pero ¿cómo no te va a importar que al hombre que representa a tus comprovincianos lo atienda un personaje de cuarta categoría? Digo, hay un destrato de fondo hacia todas las fuerzas provinciales que en algún momento tiene que ser un grito que se tiene que escuchar, ¿no? Claro, no, sí entiendo, y está bien. Yo lamento que sea tan tarde, porque esto tendría que haber pasado hace tiempo atrás. La verdad, ya ha habido bastantes muestras de destrato que ha tenido el mismo presidente. Dijo que lo iba a mear a los gobernadores, que los iba a secar. Claro. A partir de ese momento ya tendría que tener asumido otra postura, ¿no? Pero bueno, es una postura hoy con el número puesto de una elección que le fue mal al gobierno. Y bueno, y ahora es como el tiburón, se ve sangre y evidentemente, bueno, hay que dar muestra. Eso es lo que me llama la atención, ¿en qué sentido? No digo que esté mal lo que hacen los gobernadores, ¿no? Yo creo que que tiene que prevalecer esa intención federal de que Buenos Aires deje de mirar ahí nomás en sus narices y mire a todo el país. En definitiva, estoy de acuerdo con eso. Hay una cuestión que no nos vamos a desatender de esto, Roberto, que es que la fortuna del gobernador en buenas manos está siempre en las manos del presidente de la Nación. Es histórico, lamentablemente, esto en Argentina, de acuerdo al nivel de amistad o de enemistad que tenga con el presidente de la Nación, recibe o no recibe los fondos, recibe o no recibe obras, es destinatario de beneficios que puede dar el presidente. Bueno, si saltamos eso, digamos, está bien lo que vos decís. Los gobernadores hasta ayer le dieron el apoyo y el aval para que, por ejemplo, Milei hoy tuviera los superpoderes y a partir de una derrota se consolida otra situación que es lo opuesto. Pero bueno, también seamos buenos con los gobernadores y digamos que son gobernadores de provincias cuyos ciudadanos votaron, vaya si Córdoba es un ejemplo de eso, de manera determinante a favor del gobierno de Javier Milei, con lo cual los gobernadores tienen que surfear una ola que no parece tan fácil, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Pablo, veo que te interesa mucho, estás muy informado en ese sentido y haces evaluaciones interesantes. Por eso te consulto lo siguiente. La vez pasada hablaba con Maxi Córdoba, que es de Subán Córdoba, y me decía que lo que habían visto en la provincia de Buenos Aires podría reflejarse en muchas provincias de la República Argentina. La pregunta es la siguiente: teniendo en cuenta cómo siempre ha votado Córdoba, que ha sido un electorado que siempre se ha diferenciado de lo que vota el país, por ejemplo, ¿cómo lo ven hoy? ¿Cómo ves hoy el proceso? Porque no queda nada ya para el 26 de octubre. Mira, te lo voy a responder con un dato concreto que me parece que justo va al meollo de la cuestión que me estás consultando. Juan Schiaretti encabeza la lista de diputados provinciales. Sí. Hasta hace 15 días, para reforzar lo que vos decías de cómo ha impactado en la política este cisne negro que fue la elección del domingo pasado. Hasta hace 15 días, todos lo veían como segundo Schiaretti. Hoy ya lo están viendo arriba y por varios puntos. Mirá cómo y de qué manera ha cambiado drásticamente el escenario político. Córdoba no vota a centro-izquierda, Córdoba vota centro-derecha. El peronismo cordobés es eso, claramente, ¿no? Históricamente enfrentado con el peronismo de armado kirchnerista. Es muy difícil saber. No, claro, sí te entiendo que... Cómo está bien. Pero mirá cómo ha cambiado todo aquí en Córdoba. ¿Y Natalia de la Sota cómo está ahí? Bueno, Natalia ha encontrado un buen lugar en esta campaña, porque por eso que vos decís, si hay un mérito, ella siempre dijo, no es este el camino, no son estas las formas, y además, por supuesto, hay un peso específico en ella que es su apellido, y que bueno, hoy piensan desde el oficialismo cordobés lo que hubiera sido tener en la misma boleta los apellidos Schiaretti y de la Sota, pero bueno, fue una construcción fallida esa, ¿no? Claro. Y otra consulta que se me había cruzado por la cabeza hacerte, y bueno, en buena hora que me estás conversando de estas cosas, se eligió Río Cuarto porque, bueno, Río Cuarto tiene un voto, le diría, fue amarillo, después fue lila, y ahora ¿dónde va? ¿Fue a propósito elegido Río Cuarto para hacer este lanzamiento o no?
En realidad, más que elegir Río Cuarto, se ha elegido además, en la misma línea que vos decís, la muestra de la sociedad rural de Río Cuarto, que es la más importante del interior del país. Claro. Así que estamos hablando del campo, que si te decía que en general por aquí se vota centro-derecha, bueno, ahí lo corremos un poquito más todavía. Eligieron ese escenario. Es decir, el campo que tanto ha apoyado a Javier Milei, hoy estaba Nicolás Pino, también presidente de la Rural Argentina acá, el campo que tanto apoyaba a Milei, hoy le abrió los brazos a este entretejido de gobernadores, ¿no? Bueno, de hecho que parte de la zona núcleo es el norte de la provincia de Buenos Aires. Ahí Río Cuarto, ustedes están dentro de la zona núcleo. Da la sensación que puede replicar esa situación, ¿no? La zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, la norte de la provincia de Buenos Aires, hubo voto del campo hacia en este caso el oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Claramente. La verdad es que hoy se vio una señal distinta. Aquí en Río Cuarto hubo una señal distinta. Mirá vos. Un colega, en medio de la conferencia de prensa, hizo una pregunta que a mí me pareció realmente clave. Si pensamos en un contexto de proyección de esta fuerza que surge del interior, ¿hasta dónde podrá llegar? El periodista colega les preguntó, ¿cómo piensan convencer al ciudadano bonaerense, más aún porteño, de que les vote? Y hubo un silencio. Porque estamos hablando de mundos distintos. Estamos hablando acá de la productividad, estamos hablando del campo, estamos hablando de las producciones regionales, y no son discursos que nunca están en la agenda del votante promedio de la provincia de Buenos Aires o de la capital federal. No se habla de eso, no forma parte de una agenda. De modo que hay un desafío importante también para ellos, ¿no? Sin duda, sin duda. La verdad, es un gusto conversar contigo, Pablo. Te agradezco un montón esta ida y vuelta que hemos tenido, porque era interesante analizarlo de distintos aspectos y ya un poco se me va aclarando el panorama de lo que ha pasado ahí en la provincia de Córdoba. Así que te agradezco un montón, muy amable, hermano. El gusto ha sido todo mío, querido Roberto. Bueno, muy amable. Gracias, Pablo. Muy amable, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, Pablo Ferrari es periodista de Canal 13 de Río Cuarto, nos ha pintado tal cual como ha pasado en el día de hoy esta reunión, que de todas maneras no marca tampoco, no por Pablo, no lo digo por Pablo porque la tiene clara realmente en los conceptos y cómo analiza, pero no ha quedado claro tampoco, no queda claro cuáles son las pretensiones de este grupo de gobernadores que ha ido a Río Cuarto, y es novedad obviamente que Pino es presidente de la sociedad rural, alguien muy cercano a Javier Milei, que de hecho en el último encuentro en la sociedad rural daba la sensación de que incluso podía haber un acuerdo entre Pino y Javier Milei para que uno de los integrantes de la sociedad rural, o un hombre cercano y de confianza de la sociedad rural, se haga cargo de lo que es el área en el Ejecutivo Nacional, cosa que en definitiva después no pasó, o por lo menos no sabemos.